Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra tercera noche de seminario, hablando del tema del Evangelio completo de la plenitud de Dios. Hemos compartido temas muy importantes, como en la primera noche del seminario, que hablamos de en qué Evangelio nació usted espiritualmente cuando vino al conocimiento de Cristo. Anoche hablamos de las 4 glorias de la plenitud y hoy vamos a hablar de que tú y yo nacimos sin la ira de Dios. El Nuevo Testamento está compuesto de 3 clases de redención. Recuerde que la palabra redimir significa salvar, significa liberar, significa rescatar. Las 3 redenciones del Nuevo Testamento son: primera, la redención por cruz; segunda, la redención por cambio de cuerpos, que Pablo llama en Efesios 1:14 la redención de la posesión adquirida; y la tercera es la redención de la ira de Dios por juicio. Esas son las 3 clases de redención que uno encuentra en el Nuevo Testamento. Cuando corría el año 54 de la carta a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, dijo de una manera muy clara: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice en 1 Tesalonicenses 5:9. La pregunta es: ¿de qué salvación Dios libraría a Pablo y a los demás si ya él era salvo por la gracia de Dios, de Efesios capítulo 2, versículo 8? En el Nuevo Testamento también hubo 2 clases de salvación. Oído y atención. La salvación del pecado, que sucedió en el año 33 y medio, cuando Jesús fue crucificado. Y la segunda clase de redención, de liberación, de rescate o de salvación fue la del juicio del año 70, en la cual en Mateo 24 Jesús pronosticó, profetizó o vaticinó la destrucción del templo, el fin del siglo del judaísmo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando Pablo dice que él tenía la confianza que el Señor lo libraría de la ira venidera, número 1, era porque Pablo ya era salvo por gracia, pero necesitaba la segunda salvación. Necesitaba ser salvado del juicio de la ira venidera. Pablo enseñó que en llama de fuego Dios vendría para dar retribución, castigo o pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio, como lo escribió en 2 de Tesalonicenses 1:8. Recordemos también entonces que hay 2 clases de vasos. Fíjese cómo la palabra nos va ubicando. 3 clases de redención, 2 clases de salvación y ahora 2 clases de vaso. Está los vasos de ira y los vasos de gloria. ¿Dónde están esos vasos? En Romanos 9, para mostrar, dice el texto, su ira a los vasos de ira. Pero el otro vaso está en Romanos 9:23, para mostrar su gloria a los vasos de misericordia para gloria. Entonces, había en el Nuevo Testamento 2 clases de personas, 2 clases de vasos. Había gente que era vaso de ira para destrucción, y había gente en Cristo, que eran vasos de misericordia para alcanzar la gloria
de la eternidad. Recordemos también que el evangelio de la plenitud es el evangelio de la diferenciación, porque también hay cizaña y trigo. Había en la casa de Israel judíos cizaña y judíos trigo. Romanos 8:29 también nos habla que habían predestinados en Cristo, y en 2 de Timoteo 3:8 habían reprobados o réprobos de la fe. También en Mateo 13:48, cuando se habla de la red echada en el mar, se sacaron pescados buenos y se ubicaron en cestas. Y se sacaron en Mateo 13:49 pescados malos y fueron echados de nuevo al mar. Entonces había vasos de ira, vasos de gloria, cizaña y trigo, predestinados y reprobados, peces buenos y peces malos. Ese es el evangelio de la diferenciación, que hoy en día es igual. La pregunta es, ¿qué activa la ira de Dios? La activó Adán con su pecado y fue expulsado del huerto del Edén. Cuando Adán y Eva salieron del Edén, salieron bajo un manto de ira, porque el pecado de Adán y Eva contaminaron toda la humanidad desde su generación. Y todos vinieron consumidos en ese pecado con la maldición de la ira de Dios. Y vamos a entender muy bien esto en esta noche. Oído y atención. Antes de la ira, hay tres atributos de Dios en operación o activados: su paciencia, su misericordia y su gracia. Su paciencia antes del juicio. Misericordia, Dios muestra primero antes de juzgar, destruir o castigar. Y muestra su gracia. Aprendamos eso. Antes de un juicio, a través de toda la Biblia, Dios opera en paciencia para con una persona, un reino o una generación. Opera en misericordia y opera en gracia, igual hoy en día. Uno diría, ¿por qué el Señor no destruye a los malos del siglo XXI? Tranquilo, paciencia, misericordia y gracia operan antes de que venga la destrucción de este planeta con su gente. ¿Por qué paciencia? ¿Por qué misericordia? ¿Por qué gracia? Porque Dios es un Dios de amor. Él no va castigando arbitrariamente por castigar. ¿Por qué? Porque hoy en día existe lo que se llama la ley de causa y efecto. Todo lo que va causando el hombre lo va acumulando, se va escribiendo en el registro de Dios y por ende va a producir un efecto final. Dice el apóstol Pablo en Romanos 9:22, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, Dios soportó con mucha paciencia. Cuando el pecado llega al tope, arriba al tope, se cierran la paciencia, la misericordia y la gracia y se activa la ira de Dios. En el Nuevo Testamento solamente hay dos términos opuestos que le definen la eternidad a una persona. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy en día es lo mismo. Todos los que en este siglo XXI, en la generación que vivimos, hemos creído en Cristo, tenemos la vida eterna. Pero el familiar de nosotros que rehúse creer, conocer a Cristo, la ira de Dios la tiene encima. Entonces, en la Biblia hay dos clases de hombre, según Juan 3:36. Hombre vida, Cristo, y hombre ira sin Cristo.
No hay punto neutral. El hombre vida está en Cristo. El hombre ira está en el mundo. Y 1 de Juan 2:15 es muy claro cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, si alguno coquetea, si alguno abraza, si alguno se habitúa al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense bien, el amor del Padre no está en él. Ay, Pastor Rey, es que Dios ama a todo el mundo. Para. Dios no ama a todo el mundo. Porque aquí dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es muy claro. El hombre ira no es amado por el Padre. Camina sobre la tierra sin el amor de Dios. ¡Wow! Esto es muy serio, amados. Esto es muy serio. Por eso hay que predicar el evangelio de la plenitud, que es el evangelio del reino. Quien rehúsa al Hijo, rehúsa el amor del Padre. Desde el cántico de Moisés, en Deuteronomio 32:21 y todo el capítulo, fue profetizada la ira de Dios. Dice: me movieron a celos con lo que no es Dios, los ídolos. Fuego se ha encendido en mi ira, o sea, en mi justicia, y arderá hasta las profundidades del Seol. Mira la venganza y la retribución, dice Deuteronomio 32:35. Porque Jehová, dice el verso 36, juzgará a su pueblo. Entonces la ira hizo un recorrido desde Moisés. Desde la generación de Moisés hizo un recorrido de generación en generación. Y entró la ira en la generación del año 30 al año 70. ¿Y qué hizo? Vino Juan, el Bautista, y les profetizó a los fariseos y saduceos en Mateo 3, verso 7, verso 8 y verso 11, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento y él, Cristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ambos eventos, Espíritu Santo y fuego, ocurrirían en la ciudad de Jerusalén. El Espíritu en el año 33 y medio, en Pentecostés, se derramó sobre los discípulos. Y el fuego cayó sobre el templo y Jerusalén y los cientos y el 1.200.000 habitantes que vivían en Jerusalén en el año 70. El Espíritu Santo para el hombre vida y el fuego para el hombre ira. En Apocalipsis 16 leemos en el contexto que se derramaron las 7 copas de la ira de Dios sobre Judea, que representaron esas 7 copas, la culminación del último juicio de Dios sobre Israel durante el período de la gran tribulación que inició en el año 66 al 70, impuesta por Tito y las legiones romanas, que destruyeron al objetivo militar del templo, sus habitantes y Jerusalén y sus líderes. Ese fue el cumplimiento de la ira venidera. Fue la retribución, fue la gran tribulación, fue la manifestación de las 7 copas de la ira de Dios en el año 70. Entonces, mis amados, esto es muy claro. Dios pasó factura de cobro. Y aquí abro un paréntesis para ampliar explicación. Dios ahora no está pasando factura de cobro. ¿Por qué? Por lo que dije ahora. Porque estamos en tiempo de paciencia de Dios con la gente
de este tiempo moderno. Dios está en paciencia con su tío, con su primo, con su compadre, con el borracho, con el sicario, con el dictador, con el malandro. Lo tiene Dios en paciencia. Lo tiene Dios en misericordia. Lo tiene Dios en gracia. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al cambio, proceden al arrepentimiento. Pero no crean que Dios no está registrando, pero no crean que Dios no está viendo la maldad del siglo XXI. Dios pasó factura de cobro a Israel en el año 70 y los dejó sin templo y sin Jerusalén. Cesó el siglo del judaísmo. ¿Por qué causa? Por la dureza de su corazón no arrepentido, como dice Romanos 2:5. O sea que una persona activa la ira por dureza de corazón. No quiere venir a Cristo, no quiere sostenerse en Cristo, no quiere venir a oír de Cristo, no quiere entrar al reino. Israel atesoró para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, como Pablo lo describe en todo el contexto de Romanos 2. La ira fue la respuesta final de Dios ante la persistente maldad del hombre y de Israel, del pecado y sus líderes y rechazo de su soberanía por el liderazgo y el pueblo de Israel. La palabra ira viene del hebreo Shema, que es furor. Shema, ira, es furor. Cólera. Shema, enojo, ira o calor. Fíjense bien para que usted no se le olvide jamás la palabra ira. El aire que se emite por las fosas nasales siempre es cálido o caliente. Y es más caliente cuando una persona está en rabia, en enojo, en ira, que es irascible y bota el aire como fuego por las fosas nasales, y eso se le conoce como el ardor de su ira. Está respirando pura ira. La ira fue el pase de factura de cobro. Cuando Juan vino y lo decapitaron y a Jesús lo crucificaron, se encendió la ira de Dios, y a esta ira se le conoce en el Nuevo Testamento como el Dios fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es activar al Dios fuego consumidor. Entonces la pregunta es, ¿está activa la ira de Dios hoy? Sí, porque está activo el pecado. La ira solo confronta el pecado acumulado en el corazón de una persona. La ira está observando cómo el pecado sube y llega al tope al que llega una persona. Hay personas que están llegando con su pecado al tope, naciones que están llegando con su pecado al tope. Vino ira del diluvio de aguas en los días de Noé, porque la generación de Noé llegó en pecado al tope, arriba. Vino ira de fuego en los días de Abraham sobre Sodoma y Gomorra, porque ambas ciudades acumularon pecado, creció como una montaña y al tope, y vino fuego. Vino ira sobre el templo y Jerusalén en el año 70, porque el sumo sacerdote, Anás, Caifás, los sacerdotes, los fariseos y los saduceos, llenos de hipocresía y de maldad, su pecado subió al tope, y en el 70 fluyó la ira de Dios. Cuando alguien se resiste a Dios, está encendiendo y activando la ira de Dios. ¿Qué vio Jesús cuando confrontó a los líderes del judaísmo?
¿Qué vio Jesús cuando entró al templo? Vio el colmo del pecado acumulado. Habían convertido el atrio de la oración en un atrio plaza de mercado o de comercio. Entonces aprendamos, pecado vivo, ira viva o activa sobre los sacerdotes y la gente sin arrepentimiento. Jesús soltó el látigo del juicio sobre el piso del templo y todo el templo fue destruido en la ira del año 70. Entonces, la gloria del pecado es la justicia. Lo único que puede cambiar el pecado en el corazón de una persona es cuando viene a Cristo, activa la justicia. Y cuando uno tiene la justicia de Dios, ya no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Está en Cristo. La gloria del segundo templo que construyó el rey Herodes fue el tercer templo de Apocalipsis 2:3, 21:3. Cuando en Apocalipsis 21, del 1 al 3, a Juan se le reveló que había un cielo nuevo y una tierra nueva. Número 2, se le reveló y vio descender la nueva Jerusalén. Ahora le explico. Y número 3, él dijo, señalando, he aquí el tabernáculo de Dios, el tercer templo. Tabernáculo de Dios, lo hizo Dios, no Herodes ni Salomón. Dios con los hombres. Entonces, aprendamos algo. Cuando Juan vio cielo nuevo y tierra nueva, esa es una metáfora. No está hablando de el planeta, no está hablando de cielos atmosféricos. Está hablando de una metáfora. Porque está describiendo cielo y tierra como el gobierno antiguo de Israel. Cuando él ve un cielo nuevo y una tierra nueva, es la expresión de un nuevo gobierno espiritual en el Israel de Dios de Gálatas 6:16. Por ejemplo, nosotros somos el Israel de Dios de Gálatas 6:16, porque somos las nuevas criaturas de Dios en Cristo y por eso nosotros tenemos cielo nuevo, tierra nueva, nuevo gobierno de Dios en el reino. ¿Por qué Juan vio descender la nueva Jerusalén? En Apocalipsis 21:2. Porque la de abajo del año 70 fue destruida. Y oído y atención. Cuando algo desciende de Dios es porque abajo hay un vacío. Algo fue quitado, algo fue destruido. Y Juan describe al tercer templo, que ya no es hecho por la mano de hombre, sino que es hecho por Dios, la morada de la presencia de Dios en tu espíritu. Oído y atención. Tu espíritu y el mío son la vasija de la presencia de Dios, la esencia de Dios, la potencia de Dios y la asistencia de Dios. Tu espíritu tiene presencia, esencia, potencia y asistencia del Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Pues glorioso, maravilloso. Y por eso tu espíritu es la morada de Dios hasta los 50 o 100 años que te mueras y sigues después de la muerte en el espíritu con la presencia, con la esencia, con la potencia y con la asistencia de Dios. ¿Cuánto glorifican a Dios por eso? La gloria de la destrucción de la Jerusalén del año 70 fue la nueva Jerusalén de Apocalipsis 21:2. Por eso Juan cerró el Apocalipsis diciendo en Apocalipsis 21:6, hecho está, que es una expresión del griego gegonán, que quiere decir totalmente ejecutado. Por eso yo enseño que todo el Nuevo Testamento ya está cumplido y Apocalipsis ya
se cumplió en el año 70 y lo puedo demostrar teológicamente, espiritualmente, doctrinalmente, proféticamente. Y eso es lo que voy a desarrollar en todo el resto de este año. Se cumplieron entonces las tres clases de redenciones. Por cruz, por cambio de cuerpo. Recuerde que lo enseñé en la conferencia de anoche, donde Pablo dice, si esta es mi habitación, mi tabernáculo terrenal, mi cuerpo se deshiciere, ya tengo de Dios un edificio en el cielo, ya tengo de Dios un nuevo tabernáculo, ya tengo de Dios un cuerpo espiritual que pertenece a la eternidad. Cambio de cuerpo. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Cambio de cuerpo. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Cambio de cuerpo. Redención, que en Efesios 1, verso 14, significa la redención de la posesión adquirida. Se adquirió inmortalidad, se adquirió incorrupción. Bien, entonces, hecho está. Dios ya fue el fuego consumidor a Jerusalén. Hecho está. Las primeras cosas pasaron y en plenitud todas son hechas nuevas. Por eso es que tú aquí en el reino eres hombre vida, hombre plenitud. Y al ser hombre y mujer plenitud, todo en ti es nuevo, nuevo espíritu, eres nueva criatura, perteneces a la nueva Jerusalén, eres el nuevo hombre en Cristo. Por eso vivimos en las novedades maravillosas de Dios. Entonces, amados, aleluya, nacimos consumados. Nacimos en el hecho está de Apocalipsis 21:6. Nacimos después de Apocalipsis. No hay Apocalipsis para el siglo XXI. Yo escribí un libro que se llama El Apocalipsis de la Tierra, donde yo enseño por qué la tierra se vuelve enemiga del hombre, porque el hombre provoca a la tierra y entonces la tierra le responde al hombre con tsunamis, con terremotos, con deterioración de la capa cósmica o de ozono, con muchas cosas que se deterioran, pero eso no son juicios, esos son reacciones de la tierra. Compre el libro, hermano, se lo recomiendo, el Apocalipsis de la Tierra, para que usted le explique a la gente, porque hoy en día la gente está tan confusa, no entiende cuándo se cumplió una profecía bíblica y cuándo le tiembla la tierra. Por eso es que en el iglesismo, cuando hay un terremoto, Cristo viene. Y escribió otro librito que se llama Las fechas mentirosas de Cristo viene, desde el año 70 hasta el año 2020. Todos los falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsas religiones que han dicho que Cristo viene, llevamos 21 siglos y no viene y no va a venir porque ya vino. Es otro librito, adquiéralo. Yo he escrito 102 libros, lo que pasa es que ustedes no los compran, ustedes van y compran otra cosa que los mantiene por fuera del reino. Apoye, hermano, el talento que Dios ha dado. Dios le ha dado a un hombre como yo, permítame decirle esto, pero es que si tú no valoras lo que al hombre que Dios te dio, Dios te ha dado un hombre con 102 libros escritos en diferentes temas, noviazgo, relación de parejas, transformación del alma, ¿sí? Inmortalidad, diosología, cristología, neumatología, estudio del Espíritu Santo. Bueno, adquiéralos, ¿ves? Y Dios me ha dado tu vida, que amo y aprecio de corazón, y que yo con todo gusto me dispongo para enseñarte. Nos ha dado, nos ha unido, amados. Entonces valoremos eso. Ahora, oído. Nosotros nacimos consumados
Y ya fue cumplido históricamente en el año 70 todo el libro de Apocalipsis. Dios no hace parcialidades, Él ya hizo absolutos. Plenitud es del griego pleroma, del vocablo pleró, que significa lleno, desbordante y completo en su máxima expresión. Por eso es que enseñamos en el reino el único evangelio del reino, que es el evangelio de la plenitud. Una plenitud es una culminación. Plenitud entonces elimina procesos, elimina transiciones, elimina carreras, elimina competencia. Nosotros no estamos compitiendo con nadie, nosotros no somos ministros competentes del nuevo pacto, porque en la Biblia hay 3 pactos. El pacto de ley, obra, el pacto de gracia, fe, y el vínculo perfecto de Colosenses 3:11, que es pacto perfecto, el amor. Después se lo voy a enseñar. Entonces, plenitud y pretérito conectan la misma idea de cumplimiento. El pretérito perfecto en nuestro español se enfoca en que un evento ya ha ocurrido. Todo en Cristo ya ocurrió. La plenitud se enfoca en que un evento no solo ha ocurrido, sino que ha completado el proceso y llegó al máximo estado llamado plenitud. Cristo es el autor de la redención y es el autor de la gloria. Por eso nosotros nacimos redimidos y glorificados, y esto significa nacer en plenitud. Nosotros tenemos al 2 veces Cristo, al Cristo de la cruz que hizo redención y nacimos perdonados, y al Cristo de la resurrección que hizo gloria y nacimos en vida y glorificados, y lo dice Romanos 8:30. Al morir en plenitud, no pasamos por resurrección ni arrebatamiento, porque esos 2 eventos fueron para Pablo y los demás en el primer siglo que vivían bajo persecución, y Dios quiso tomarlos y quiso levantarlos. Entonces nosotros llevamos la inmortalidad en nuestro espíritu. Al morir, conectamos directamente, sin resurrección, sin arrebatamiento, sin rapto, directamente conectamos con la gloria eterna y maravillosa ¿de quién? De Cristo. Conectamos con el poder, con la gloria, con la exclusividad y con la maravillosa presencia de Dios. Entonces tú y yo nacimos sin la ira de Dios, porque nacimos para ser los hombres vida, los hombres plenitud, los hombres confiados en lo que Dios ya hizo en Cristo.